Ahora, ¿qué les iba a decir? Échenme la mano, apóyenme por ahí si es que no se están durmiendo en ver la hora, porque la barra donde aparece el tiempo, cuando estoy dando acceso, de repente no me aparece, vaya, el tiempo específico. Y como siempre me quedo hablando, se acaba la clase y me quedo a media palabra y me tengo que volver a conectar. Entonces, nada más que me avisen, ya queda menos de un minuto, se los voy a agradecer bastante y así pues más controlado el asunto. ¿Ok? Entonces, antes de que se me olvide, bueno, pues ya saben que por ahí les estuve mandando mensajitos porque había quienes no se registraron pues en las clases, entonces tenían, digamos, faltas. Decía yo, ¿cómo es posible que en todo el parcial nada más tengas una asistencia o tengas dos nada más, cuando pues yo te he visto que estás conectado? O sea, yo sé que aquí estás, pero pues no te encontré en el chat y pues digo, bueno, es que se les olvidó o algo. Entonces no se les olvide anotarse porque pues ese es digamos, el comprobante o el registro que yo tengo para avalar que estaban ustedes o que no estaban. Entonces, hasta ahorita nunca me han dicho, ¿verdad?, de que me pidan comprobarlo, ¿verdad? Pero como me están pidiendo, como ya les había dicho, que suba los videos, que la plataforma, que no sé qué, de la universidad, pues no vaya a ser que en una de esas, ¿verdad?, pues nos pidan comprobar asistencias y cómo compruebo yo que sí estaban o que no estaban. Yo porque ya más o menos ubico y veo los nombres y veo todo y digo, yo ya sé que tú sí has estado en mis clases, pero hay algunos que todavía no ubico y ahí se me hace más complicado. ¿Ok? Entonces nada más les encargo eso, por favor. Y pónganme de qué grupo son, por favor, porque también cómo me hicieron sufrir para saber de qué grupo eran algunos. Déjenme, les comparto la pantalla. Permítanme. Ok, bueno, no se mareen con tanta letra, escúchenme a mí, vamos a platicar un poquito. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de lo que son los tumores cutáneos y vamos a ver que, como les decía, dentro de los tumores cutáneos, lo primero que vamos a ver, pues, son los nevos. Y en sí, ¿qué es un tumor cutáneo? Bueno, pues es una masa anormal, es un crecimiento que no va a la par del resto de los tejidos cutáneos. Este crece, digamos, de forma independiente y puede hacerlo de una forma muy lenta o de una forma muy rápida. Y generalmente, pues, estas tumoraciones cutáneas, pues, tienen características que lo hacen diferenciar del tejido regular y lo hace pues a través de la coloración que vamos a encontrar, la textura, el tamaño y obviamente la diferencia que va a haber en cuanto al aspecto visual que vamos a tener de esta tumoración. Entonces, los tumores cutáneos pues se van a dividir en benignos y en malignos. Y dentro de lo que son los benignos, pues vamos a ver el día de hoy lo que son los nevos melanocíticos, los hemangiomas, la queratosis seborreica y el fibroma péndulo. Y en los malignos, propiamente lo que son los epiteliomas, donde vamos a ver ya lo que son los carcinomas vasocelular, espinocelular y el melanoma. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, el primer tumor del que vamos a hablar, pues, es el nevo melanocítico. Y el nevo melanocítico, pues, es el más común, el que yo diría que pues, prácticamente toda la población, por lo menos uno, tenemos. Y este tiene la característica, pues, de ser una neoformación que va a tener una coloración que va a variar en tonos claros, café oscuro, incluso hasta rosados, dependiendo sobre todo de la genética de nuestra piel. Y pues va a variar mucho el tamaño, pero la regla es que regularmente no miden más de 6 milímetros, ¿ok? Generalmente hasta 6 milímetros estamos bien. Más allá de los 6 milímetros, pues ya tenemos que sospechar y pensar que pues pudiera ser algo más, ¿verdad? Pero regularmente no pasa esos 6 milímetros. Y bueno, la mayoría de las veces, pues, se les llama congénitos o adquiridos. ¿Por qué? Porque pues muchas veces nacemos con ellos o en las primeras semanas de vida, los primeros meses, pues
aparecen esos lunares, esos nevos, y otros durante nuestra etapa de niñez y juventud, pues van apareciendo, de repente van saliendo en sitios donde decíamos, pues yo no lo tenía, pero bueno, así es. ¿Por qué es que estos ocurren? En realidad, pues no se sabe más que dos cosas. Una, que hay predisposición genética. Si en la familia, pues no sé, digamos mi mamá, mi abuelita tienen muchos nevos, muchos lunares, pues muy probablemente yo también voy a tener muchos. Si en mi familia es casi como que muy raro, como que a lo mejor todos tenemos el lunarcito que, pues, no sé, en la espalda o en el hombro, pues a lo mejor yo también, ¿verdad? En mi casa, en mi familia, también yo lo voy a tener. Tiene ese factor. Y el otro factor del que se han hecho estudios, pues es la exposición a los rayos ultravioleta. Se habla mucho como un factor desencadenante, pero en realidad no hay un estudio como tal que diga que efectivamente los rayos ultravioleta son un factor desencadenante para que aparezcan. No, solamente es como una relación que se ha encontrado y lo han hecho, digamos, a través de ver o de estudiar pacientes y las conductas de cada uno de ellos y dicen, bueno, pues este grupo que desde edades muy tempranas, desde la niñez, pues tenían que asolearse mucho, exponerse mucho al sol, porque quizás para ir a la escuela tenían que ir caminando, no tenían transporte, porque jugaban mucho tiempo pues afuera en el patio y no estaban cubiertos, porque no usaban protector solar, etcétera. Comparado con un grupo en el cual pues no requirieron exponerse tanto al sol, que quizás llevaron una vida pues digámoslo así, con un poquito más de privilegio y pues no tenían necesidad de estar tanto tiempo a la intemperie. Y bueno, se encontró, digamos, que el grupo que estuvo más exposición solar tiene mayor cantidad de nevos que los que no se expusieron, aun y cuando en las familias había la presencia de nevos. Entonces, de ahí es que se deriva, ¿verdad?, el hecho de decir, bueno, pues es que los rayos ultravioleta juegan un papel importante y entre más te expongas tú a los rayos ultravioleta, pues más posibilidades de manifestar nevos vas a tener. Pero bueno, así es, o sea, no hay algo realmente que lo avale, solamente son, digamos, teorías, son estudios que se han hecho, pero no están al 100% comprobados. Los nevos melanocíticos, pues son los que con mayor frecuencia vamos a ver, es como les decía, los que prácticamente todo mundo tenemos por lo menos uno. Y el tono del nevo, qué color va a tener, depende de nuestro tipo de piel, ¿verdad? Entre más clara tu piel, pues los nevos tienden a ser un tono un poquito café claro y más rosa, y entre más oscura es tu piel, los nevos tienden a ser pues más café oscuro, sí, más café oscuro, y se va a notar prácticamente la diferencia de la piel sana con la piel donde está esta neoformación. Y bueno, como ya comenté, se les llama congénitos y adquiridos. ¿Por qué? Porque congénitos la mayoría de las veces, como decimos, si mi mamá tiene un lunar aquí, como en mi caso, pues yo lo heredé de mi mamá, mi hija lo heredó también, y pues bueno, prácticamente lo tenemos desde los primeros meses de vida, desde chiquititas lo tenemos. Y adquiridos es porque durante los primeros 20 años de vida, pues simplemente nos fueron apareciendo. Yo no sé si a ustedes les ha tocado observar, pero que de repente digan ustedes, ¿sabes qué? Pues fíjate que yo no tenía este lunar o este nevo que me estoy viendo aquí, pero pues me acabo de dar cuenta que hace como un año me salió, ¿verdad? Y pues no es maligno, es benigno, pero apareció en ese tiempo. Entonces, por eso es que se les llama que son adquiridos. Y pues aparte de clasificarse así, se clasifican de acuerdo a el tamaño y de forma histopatológica, que es en la que más nos vamos a basar. Vamos a tener los nevos de unión, los compuestos y los intradérmicos. Los de unión van a afectar básicamente lo que es el estrato basal y la unión dermoepidérmica. El nevo compuesto afecta el estrato basal, o sea, lo que es la unión dermoepidérmica, y parte de lo que es la
dermis. Y el nevo intradérmico propiamente lo que es la dermis. Y bueno, pueden variar de tamaño. Generalmente, como les digo, no sobrepasan los 6 milímetros. Sin embargo, pues hay de mayor tamaño. Ustedes han visto o conocido a alguien, me imagino, que tenga algún nevo que parezca, digamos, una placa, ¿verdad? Que parezca una mancha y que sea bastante prominente. Entonces, ya esos pues son de los que se clasifican en lo que es pequeños, grandes y hasta gigantes. Y bueno, vamos a ver que estos nevos melanocíticos, como les decía, son los más comunes, varía la coloración y pues pueden aparecer prácticamente en cualquier parte del cuerpo, incluso en lo que son las palmas de las manos y las plantas de los pies. La coloración pues va a variar, como ya les decía, dependiendo de mi característica genética y puede verse incluso hasta en tonos cafés oscuros, incluso hasta un color que se vea negro, pero va a tener cierta característica y es que esa pigmentación tiene que ser uniforme, tiene que ser, digamos, un tanto homogénea. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, como en esta imagen, este nevo, pues se ve todo en tonos color café, pero si yo viera, por ejemplo, en tono café y luego veo por aquí alguno que otro punto color negro, francamente negro, pues ya el color ya no es uniforme, ¿verdad? Ya me está marcando un cambio de coloración y eso me habla de que pues algo está pasando ahí y probablemente tenga yo que realizar pues una biopsia, un estudio para poder identificar si realmente es un nevo melanocítico o estoy ante una lesión precursora o como algo que me esté llevando hacia lo que es un melanoma. Cuando aparece, por ejemplo, este tipo de lesiones, nosotros podemos observarlas con el dermatoscopio. Y si lo hacemos así, vamos a ver, por ejemplo, en este tipo de lesiones lo que es un patrón reticular. Y el patrón reticular se refiere a que nosotros vamos a ver estas líneas, es decir, estos pliegues que tenemos, el cuadriculado normal de la piel, se va a observar aquí y podemos ver que toda la zona está pigmentada y sí, efectivamente, en los surcos se ve más oscuro que el resto, pero hay uniformidad. Si se fijan, todo tiene más o menos el mismo color. Se ve casi el mismo color, nada más varía, ¿verdad? Que en el surco está más oscuro que en medio del pliegue. Pero no hay un cambio brusco en el que yo esté viendo, por ejemplo, negro aquí y luego vea cafés claros acá y luego otra vez otra mancha. O sea, se ve uniforme. Regularmente, si yo ya veo algún cambio, pues ya tengo que sospechar de algo más. Sobre todo en las lesiones que yo vea en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, es en las que yo tengo que estar mucho más atenta. Tengo que ver si esas lesiones tienen esos cambios de coloración o si van creciendo. Esos serían alertas para pensar que esto se está convirtiendo, en lugar de un nevo, quizás en un melanoma acral. Entonces, tengo que, pues, alertar al paciente simplemente de decirle que se tiene que estar monitoreando, digamos, cada 6 meses, cada un año, según el control que yo tenga en mi consultorio con esta persona, para ver si está creciendo o no está creciendo este nevo. Se habla mucho también de que, pues, muchas de las veces no se les da tanta importancia. ¿Por qué? Porque, pues, en la familia todos tenemos, entonces, pues, es normal, no pasa nada, no molestan. Sin embargo, pues, tenemos nosotros como médicos que hacer énfasis en que es relevante poner atención porque pues hay algunos, ¿verdad?, que sí tienden a malignizarse y simulan, ¿verdad?, en etapas tempranas las características que puede tener, por ejemplo, un epitelioma nodular o un melanoma acral. Vamos a ver, por ejemplo, este otro tipo de nevos melanocíticos. Estos también son bastante comunes. Estos van a variar en cuanto al color. Puede ser de cafés claros, color rojizos, hasta incluso color negro. Y estos van a ser también pequeños. Nuevamente, no deben de rebasar los 6 milímetros. Y estas lesiones van a estar ligeramente elevadas.
¿sí? No son planas totalmente como los anteriores, estos son elevados. Y si nos vemos al dermatoscopio, el patrón va a variar. Si ustedes se fijan, en este anterior era un patrón reticular, ¿sí? Aquí no, aquí es un patrón globular. Y recibe el nombre porque si ustedes pudieran ver esta imagen todavía más aumentada, verían que el aspecto parece como si tuviéramos, digamos, burbujas o esferas que están combinadas ahí en diferentes tonalidades. Vamos a ver que hay una variación en el pigmento, pero no es, digamos, que de un café se me fue a un negro. ¿Sí? Están, digamos, en la misma gama, hay cierta uniformidad, aun y cuando vemos una pequeña diferencia de tonalidad. Los bordes tienden a ser delimitados, no son así completamente súper regulares, ¿verdad? Pero tampoco hay una irregularidad tan marcada, generalmente está bien delimitado. ¿Ok? ¿Dónde los vamos a encontrar generalmente? Pues en zonas expuestas, en la cabeza, puede ser en el cuello, en el rostro, también pueden aparecer en palmas de las manos, plantas de los pies, dorso de las manos, cualquier sitio que esté expuesto al sol. Y también como acuérdense que existe el factor genético, pues puede hacer que aunque yo nunca me descubra, ¿verdad? Siempre traigo, digamos, blusa o siempre uso algo que me cubra el tronco, pues quizás también puedo llegar a tener en esa zona. Estos también son bastante comunes, estos los vemos con mayor frecuencia ya en personas mayores. Yo creo que en mujeres sobre todo y ya en edades avanzadas es mucho más común. Tiene la característica de ser nodular, es blando si ustedes lo palpan y usualmente tiene la presencia de un pelo central. Puede variar en los tonos, desde ir de tonos que son cafés claros, cafés oscuros, hasta incluso tener el mismo color muy semejante al tono de la piel. Vamos a ver que si este lo vemos nosotros en el dermatoscopio, la característica es que va a tener un patrón que se le llama empedrado y recibe el nombre porque al momento que nosotros lo vemos, vemos la diferencia del pigmento, ¿verdad? Hay zonas, si se fijan en esta imagen, a simple vista podemos ver cómo hay zonas ligeramente más claras que otras, ¿verdad? Eso es normal. Repito, no es lo mismo que yo esté viendo nevo, que sea un café claro y luego hubiera visto aquí manchas, digamos, o pigmentos negros. O sea, un cambio tan brusco, ¿verdad? No lo estoy viendo de esa manera. Aquí podemos ver ese patrón empedrado, no hay presencia de úlcera, no hay presencia de costra, no hay telangiectasias, ¿ok? Se ve solamente el patrón empedrado. Y bueno, nuevamente, estos regularmente llegan hasta 6 milímetros. Pueden crecer más, sí, pueden medir hasta 1 centímetro en promedio, pero obviamente si vemos que crecen de tamaño, pues hay que poner atención pensando en que de un nevo melanocítico pueda tratarse a lo mejor de un carcinoma en una forma nodular. Entonces, esa es la importancia de saber reconocerlo, ¿ok? Ahora, de las otras tumoraciones que vamos a ver son los hemangiomas y vamos a ver que los hemangiomas son mucho más frecuentes que los podamos encontrar, sobre todo en niños. Estos son tumores que son vasculares y que pues están formados generalmente porque hay una malformación de lo que son los vasos. Pueden ser los capilares, pueden ser las comunicaciones arteriovenosas, que están de forma, digamos, muy superficial y que es lo que hace que pues nosotros lo podamos evidenciar a través de la piel. Vamos a ver que en este caso hay una clasificación entre lo que son las malformaciones, que son con aquellas con las que ya nacemos y son evidentes desde el nacimiento, y las neoformaciones o neoplasias que también ya las traemos, pero no son evidentes desde el momento que nacemos. Tardan a veces semanas, a veces meses después del nacimiento para que las podamos ver en el paciente. A ver, déjeme ver porque por ahí se oye un micrófono abierto, pero no sé cuál es. Permítanme. No me aparece a mí, así que si ustedes ven
que alguien tiene el micrófono abierto, por favor, mándenle un mensajito para que lo cierren. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos. Les estaba diciendo ahorita que hay malformaciones y hay neoplasias. ¿Ok? Ambas, pues ya las traemos, ya nacemos con ellas, ya el problema ya está. Lo que pasa es que, pues en algunos al momento que nacen es evidente. Tú ves y dices, pues tiene una mancha salmón, tiene una mancha en vino de Oporto, o sea, ya se la viste. Y hay veces que no, simplemente nace el niño y te das cuenta hasta las semanas o meses después de que nació, que a lo mejor nada más cuando llora, cuando hace berrinches o cuando está haciendo esfuerzo, digamos que está acostado y lo quieres levantar, dices como que se le veo que se le hace a lo mejor por aquí o por acá una mancha roja. Y no sabes por qué y siempre es en el mismo lugar. Bueno, esa es la diferencia, que esa no es una malformación, esa es una neoformación y que se está haciendo evidente conforme va creciendo el niño, ¿ok? ¿Dónde las vamos a ver? Pues como les digo, si desde ahorita nos queda bien claro, los nevos que acabamos de ver, pues los vemos desde edades tempranas hasta la etapa adulta y nos pueden ir apareciendo en cualquier década de la vida. Pero los hemangiomas no. Los hemangiomas son prácticamente al nacimiento o en las primeras semanas o meses, ¿ok? Entonces, ahí ya de entrada ya tenemos algo que nos va a ayudar a los diagnósticos diferenciales. Ya sabemos el grupo. Ahora, vamos a ver que lo que son los hemangiomas, pues tienen cierta predilección por aparecer, ya sean niñas o niños. Lo que son las malformaciones pueden ser en ambos, pero la neoformación tiende a ser más en niñas. Y pues nuevamente aquí se habla de que pues hay factores genéticos que influyen para que puedan ocurrir estas malformaciones, pero en realidad pues la causa no se sabe exactamente por qué es que ocurre. No hay una razón como tal. Sí se han hecho estudios, se han hecho investigaciones y se ha encontrado que el aspecto genético tiene que ver con ciertas células de histocompatibilidad, pero la mayor relación que se ha encontrado es que muchas de las veces cuando tú encuentras un niño que tiene una mancha en salmón o tiene una malformación de algún tipo vascular, a veces detrás de eso hay un síndrome que no hemos quizás detectado. Hay algo de fondo. Por ejemplo, puede ser que tengamos, como en este caso, ¿verdad?, alguna malformación y que eso es lo que yo estoy viendo cutáneamente. Yo en la piel nada más veo que tiene el hemangioma, pero resulta que ya cuando se estudia más a fondo, pues no nada más tenía a nivel cutáneo, sino que había una malformación mucho más importante ya en planos profundos. Las arterias por ahí pudieron estar, digamos, anastomosadas de una forma incorrecta. Algo está pasando. Entonces, no es la regla, ¿verdad? No es de que todo niño que lo tenga lo tiene, pero es algo que tenemos que tener presente, ¿no? Hay que evaluar en la historia clínica y preguntar si el niño tiene algo más, si ha perdido el conocimiento, si se desmaya, se marea, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay que ir a buscar. ¿Por qué? Porque desde ahorita ya sabemos que cualquiera que tenga este tipo de malformación o neoformación pueda ser que tenga asociado algún síndrome que no sabemos, ¿ok? Entonces, nada más quiero hacerles énfasis porque a veces se nos van los diagnósticos precisamente porque pues, no conectamos esa relación. Ok, entonces vamos a ver que, como les decía, malformaciones, tú ya naces con ellas y desde que el bebé nace, tú ya se las ves. Neoplasias o neoformaciones ya las tienes, pero no son evidentes, se van a ir viendo conforme va desarrollándose y creciendo. En las malformaciones vamos a ver que hay de bajo flujo y de alto flujo. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el bajo flujo son aquellas que provienen de una malformación que hay con el sistema venoso, linfático o capilar. Y las de alto flujo básicamente tienen que ver con las arterias, ¿ok? Y en lo que son las neoplasias, pues bueno, esas generalmente pues ya son, como les decía, lesiones que van a ir evolucionando
con el crecimiento que va teniendo también en este caso, pues el bebé, el niño, y cada vez se hacen más evidentes. Entre estas, el más común, pues por ejemplo, el hemangioma en fresa. Ese es, yo creo que de los que más hemos visto junto con la mancha salmón y lo que es la mancha en vino de Oporto. Son los que más frecuentes se ven. Y bueno, vamos a ver que cuando son de tipo capilar, estas malformaciones, pues básicamente lo que ocurre es que esos capilares, digamos, están ahí anastomosados de una forma que no deberían y digamos que eso retrasa el flujo que debería de pasar en esa zona. Entonces hay una ectasis, se detiene el flujo en esa zona y al detenerse, por decirlo de alguna manera, se acumula ahí ese flujo y es lo que hace que pues se vea evidente. Entonces, obviamente, este tipo de lesiones, pues tú vas a ir a presionar y al momento que tú presionas, probablemente se pierda esa coloración, ¿verdad? Quitas el dedo e inmediatamente está la mancha ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay esa ectasis del volumen sanguíneo que no puede estar pasando como debería. Y aparte que son de cierta forma, digamos, superficiales, están en la dermis. Entonces, pues por eso es que es muy evidente y se ven esas manchas. Dentro de estas capilares, pues está la mancha en salmón y la mancha en vino de Oporto, que es, como les digo, las que más frecuentemente vamos a estar viendo. La mancha salmón es básicamente una mancha eritematosa que regularmente puede estar en la zona de la frente, puede estar en la zona de los párpados, puede estar combinada, ¿verdad? También, o en la parte de la nuca. Esos son los 3 sitios más frecuentes donde nosotros lo vamos a ver. Y muchas de las veces, como les digo, pues desde el momento que nace, ya que pasa la etapa, porque ya ven que cuando nace se ven como bien rojitos y luego empieza a bajar ese colorcito y pues ya se nos hace mucho más marcado. Eso es lo que nosotros vamos a ir a ver. Y bueno, este tipo de manchas, conforme el niño va creciendo, pues a veces solitos, después del año, se desaparece y ya, no pasa nada. Hay veces que no. A veces esas manchas, pues todavía tienes más edad, no sé, 12, 15 años y todavía tienes la mancha ahí, ¿verdad? Entonces ya cuando ya llegas a una edad más adulta y tienen mancha salmón, muchas de las veces pues no les gusta, ¿verdad? Imagínense que ustedes como mujeres tuvieran precisamente, digamos, esta mancha o esa mancha, pues no nos gustaría, ¿verdad? No se nos ve padre en el rostro y la ocultas con maquillaje, pero pues llega un punto en el que dices, pues es que, ay, o sea, si no me lo pongo, ahí se me ve. Entonces, ¿qué hacen? Pues buscan ayuda, ¿pero por qué? Porque les preocupa lo cosmético. Y es ahí cuando pues acuden a la consulta. Ya grandes, generalmente los vamos a ver en estas etapas. Niños que nos van a decir, es que ¿por qué? Y es que ¿por qué? Bueno, ahí es cuando lo vamos a ver. A diferencia de la mancha en vino en Oporto, esta no se va a quitar, esta podríamos decir nosotros, bueno, a veces a lo mejor cuando cumpla 1 año, 2 años, 3 se le va a quitar, pues no, esta se va a quedar, van a estar hasta ya la edad adulta con la mancha. Y pues yo no sé si ustedes han conocido a alguien, a mí sí me ha tocado conocer, ¿verdad? O las tienen no nada más en el rostro, a veces simplemente es en el brazo, o sea, hay sitios, ¿verdad? Que son bien evidentes y a lo mejor cuando no conocemos la primera vez que lo vemos decimos, ay, ¿qué te pasó? ¿Te quemaste o qué, verdad? Porque se ve rojo intenso, pero realmente pues es una mancha, ¿verdad? Que ahí está desde prácticamente el nacimiento. Lo más común es que sea unilateral, la vamos a encontrar en un solo lado del cuerpo y regularmente tiende a ser en el trayecto del trigémino. Ese es el sitio más común, no es el único. Podemos, como les decía, encontrarlo incluso en las extremidades, y pues generalmente va a tener esta característica de ser un tono más intenso la coloración. La mancha salmón tiende a ser como un tono, digamos, rosa, un rosita, rojito, claro. No, tiende a verse oscuro. Es un rojo oscuro, incluso hasta un color vino, color violáceo, y de ahí viene el nombre que tiene. Y bueno, en estos casos, aquí es cuando nosotros también tenemos que pensar, bueno, si esta mancha es una mancha que no se quita, quiere decir que la malformación que está teniendo, pues es una malformación importante, ¿verdad? ¿Por qué entonces en la mancha salmón sí se quitó y aquí no?
Pues por la madurez que está viendo en el organismo, pero en aunque el niño madura, no se quita. Entonces ahí es donde tú ya tienes que empezar a pensar, bueno, ¿será que tiene algo más? ¿O será que nada más eso es lo que tiene? A veces nada más es eso y no pasa nada, pero a veces pues puede estar asociada a algún otro síndrome, ¿verdad? Y ahí es cuando ya tenemos nosotros, si vemos algo más que por sí el paciente no está evolucionando como deba, es decir, está teniendo datos de retraso mental, está teniendo a lo mejor una depresión en las plaquetas, problemas en la coagulación, algo raro, pues tenemos que pensar que tiene relación con esto, ¿ok? No es la regla, pero hay que tenerlo presente. Entonces, pensando en eso, ¿requiero un examen de laboratorio? Pues en realidad, regularmente no. Para el diagnóstico, ¿verdad? Es clínico. Pero si yo ya sé que se puede llegar a asociar con esto, pues, ¿por qué no en una de las rutinas, las visitas que yo tenga, pues pedir un laboratorio general y vemos si todo está perfecto, no me mortifico, pero si empiezo a ver alguna alteración, entonces ahora sí, ¿verdad? Si yo veo que mis plaquetas, por ejemplo, pues están alteradas, si veo que mi hemoglobina, si hay algo ahí que no me gusta, pues ya tengo que pensar en que a lo mejor ese niño, pues hay que estudiarlo, a ver si pasa algo más. Y bueno, ya en esos casos, pues ya se hacen más estudios. Pero mientras, pues no es necesario y generalmente se hace en aquellos que tienen un hemangioma que es más grande de 10 centímetros. Ahí sí se recomienda pues nada más un laboratorio de rutina para asegurarte que todo esté bien y pues de ahí decidir qué más puedes hacer. El diagnóstico diferencial, pues prácticamente cualquier tipo de lesión en la piel, de dermatosis cutánea que te pueda hacer pensar, ¿verdad?, que tiene estas características. La verdad es que la mayoría de las dermatosis con la que lo podemos comparar, pues inmediatamente las descartamos fácil porque dices, bueno, el grupo de edad para empezar, estos los veo generalmente en pacientes adultos. Luego veo y digo, bueno, a ver, la distribución, la topografía, no, pues nada que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando que generalmente es en esta zona. Y ya de ahí, pues ya comienzas a descartar fácil. Primero que nada, grupo de edad. ¿Dónde lo vemos? En niños recién nacidos sobre todo o primeros meses. Un sarcoma de Kaposi, o sea, en un niño recién nacido, o sea, ya de ahí ya fácil damos. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, les acabo de decir que la mayoría de las veces, pues es estético, ¿verdad? Nos preocupa, no nos gusta cómo se ve. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues busco algo para mejorar ese aspecto y pues hoy en día hay muchas cosas que se pueden hacer, pero de los más usados pues es el IPL, la luz pulsada. Y aparte de que es un método pues que digamos está al alcance de la mayoría porque pues en promedio, no sé cuánto anden ahorita las sesiones, pero deben de andar como 1,000 pesos, 1,500 pesos la sesión, yo creo que más o menos. Es lo que anda la sesión y pues esto se hace una vez al mes, ¿verdad? Y ya va a depender también pues del caso en específico, depende específicamente pues del que lo va a tratar, ¿no? Cuántas sesiones le quiere dar, si se decide por el IPL, si se decide por algún láser, en fin, ya, pero básicamente lo que tenemos que saber es que es cosmético. Eso es lo que vamos a hacer. No le afecta nada mientras no esté asociado a otro síndrome. ¿Ok? Ahora, dentro de las malformaciones vasculares, pues también podemos encontrar este tipo de malformaciones que pues van a variar en cuanto a la presentación. Pueden ser que nada más las veamos a nivel cutáneo como una especie, digamos, de mancha, y puede hacer que la veamos como esta que vemos aquí, que es un aumento de volumen, estos que estamos viendo aquí, ¿sí? Y bueno, esas malformaciones son las que les comentaba, cuando son en la presentación muy evidente, donde vemos que parecen como si fueran nódulos, ¿se fijan? Esa, bueno, pues esa la ves, pero las que parecen así como esta, como una especie de mancha, esas son las que les decía que a veces no las vemos hasta que empieza a hacer esfuerzo el bebé, el niño. Nada más cuando hace berrinche, justo ahí se le nota más. Cuando llora o cuando están acostados un rato y luego lo levantas y dices, ah, caray, se pegó, ¿qué le pasó? Pero siempre en el mismo sitio y tarda en que baje la intensidad. Esa es la primera, así como que dices,
esto, o sea, no es normal. Entonces ahí te das cuenta de que muy probablemente pues es una malformación vascular. Cuando las vemos, por ejemplo, de este tipo o tipo nodular, pues esa, la verdad es que es evidente, la notas, sobre todo en lo que son las palmas de las manos y cuando está en estos pliegues que tiene esta manera, es evidente. Entonces, ahí tiende a tener una pequeña elevación, dependiendo qué tan importante o digamos qué tan grave es esta malformación, pues es lo evidente que yo la voy a ver. Ahora, ahí, como les decía, de las malformaciones, no nada más hay capilares, también hay con las arterias. Cuando son de tipo arterial, esas de verdad que no hay manera que tú digas, no la vi o no se nota, son evidentes, evidentes totalmente, esas no se van a desaparecer ni porque haga esfuerzo o no haga esfuerzo. Ya vi, menos de un minuto, ahora sí me apareció. Nos salimos y regresamos para terminar, por favor. Aquí los veo enseguida. Ok, bueno, como les decía, o sea, aquí no hay manera que digas, bueno, pues desde que nació no se le notaba, no, ya se va a notar desde el nacimiento. Aquí en este caso, acuérdense que es una malformación, esas son evidentes. Entonces, lo único que va a pasar es que cuando es de tipo arterial, dependiendo también qué tan grave, qué tan grande sea esa malformación, es la característica, pero la mayoría de las veces puede hacer que en un inicio solamente tengamos la presencia, digamos, de una mancha vascular y conforme va creciendo, va madurando, pues esa mancha va creciendo también, puede llegar incluso a tener un aumento de volumen en la zona, a sentirse incluso un cambio en la temperatura y hay veces que si nosotros exploramos esas malformaciones se pueden escuchar incluso hasta soplos. A veces este tipo de lesiones, pues como les digo, tienen aumento de volumen, pueden ser palpables, no son planas y pueden con el tiempo empezar a ulcerarse. Si esto llega a ocurrir, pues obviamente nosotros lo primero que nos tenemos que preguntar si es que no es un paciente que pues es primera vez a lo mejor que lo estamos viendo y que el paciente no sabe por qué tiene esta mancha o esta tumoración, pues lo primero que yo me tendría que preguntar, aparte de la historia que hay detrás de esto, pues si esa ulceración que estoy viendo pues es nueva, cuánto tiempo tiene, pensando en que no se trate de algún carcinoma, ¿verdad? De algún epitelioma. ¿Por qué? Por el sitio de presentación. No es lo más común que aparezca en el rostro, pero puede aparecer en cualquier parte. El sitio más común, pues, son las áreas distales de las extremidades. Puede aparecer en lo que son la zona de los pulpejos, de lo que son los dedos, pero también se puede manifestar en cualquier otra parte del cuerpo. So, obviamente, si las veo en el rostro, lo primero que pienso es, ¿será una malformación o será un carcinoma? ¿Sí? Sobre todo si ya lo estoy viendo yo con presencia de ulceraciones y aparte de que si estamos hablando de que es una malformación que viene de tipo, digamos, pues vascular, que es arterial, pues lo más probable es que alrededor o cercano tenga presencia de telangiectasias y pues eso ya me hace a mí también preocuparme y pensar, ¿verdad? Si es o no es algo maligno. Ok, otra de las tumoraciones más comunes vamos a ver, pues es la queratosis seborreica. Y la queratosis seborreica, a pesar de que el nombre, lo primero que piensas, sebo, seborrea, tiene que ver con las glándulas sebáceas, no, nada más el nombre, pero no tiene nada que ver. Entonces, ese nombre lo ha recibido más que nada por cómo se ve. Y vamos a ver que una de las características principales que tiene es que pues tiene los bordes, perdón, tiene la superficie un tanto irregular, se ve como digamos verrucosa, ahorita vamos a ver una imagen más de cerca, y el color pues también tiende a variar, generalmente tiende a ser de tonos oscuros, dependiendo del color también de la piel de la persona, es cafés oscuros generalmente. Y muchas de las veces tiene un aspecto como un tanto grasoso, como ceboso, no sé, se ve seco, se ve como si tuviera grasa. Y si ustedes, o bueno, el mismo paciente muchas veces donde se rasca,
al momento que se roza estas lesiones, pues se tiende, digamos, a desprender una especie, digamos, de costra y tiene ese aspecto seco grasoso. De ahí es que proviene todo el nombre. ¿En quiénes lo vemos más frecuentemente? Pues ya en personas ya grandes, ya estamos hablando 60, 70 años, y por ahí hay una relación entre la edad y la cantidad. Se dice que entre más años tenga, mucha más cantidad de tumoraciones de queratosis seborreica va a tener. Yo no sé también si a ustedes les ha tocado ver, a mí sí, pacientes ya grandes que tienen este tipo de lesiones y a veces tienen, pero bastantes, incluso toda esta zona. Y a veces estamos con la duda de, ay, ¿qué será? ¿Serán verrugas? ¿Será queratosis? O sea, ¿qué será, verdad? Porque a veces están súper así como que llenos. Este tipo de pacientes, la mayoría de las veces, pues tampoco van a la consulta porque pues ya son pacientes grandes que ya les preocupan otras cosas, otros aspectos de su salud física y emocional. Entonces ya no se preocupan porque, ay, a ver si se me ve feo este granito, si se me ve, o sea, ya el aspecto estético muchas veces ya no les preocupa. Entonces, lo llegamos a ver porque pues el paciente va por otra razón y en algunos casos hay pacientes, bueno, que sí son bastante preocupados de su aspecto, ¿verdad? Que son, aunque ya están grandes, dicen, bueno, a mí no me gusta cómo se me ve y empiezan a tener estas lesiones y dicen, pues tengo que ir a ver qué es y si se puede quitar, que me lo quiten. Entonces, como les digo, hay incluso hasta pacientes que alrededor de los 40 años ya empiezan a presentarlos y a veces es en ese grupo de edad donde nosotros los llegamos a ver, ¿verdad? Que van pues, a atenderse. Ahora, nuevamente, no se sabe por qué aparecen. Realmente no hay algo que digan, esta es la causa. Lo único que nuevamente se relaciona aquí es la exposición solar. Los rayos ultravioleta es lo primero. Y segundo, se ha asociado con infecciones de tipo viral y genético. Las infecciones virales se dice que puede ser que a lo mejor algún tipo de virus pueda tener alguna conexión. ¿Me regalan un segundito? Den un momentito, permítanme. Ya, perdón, es que tenía que contestar esto. Ok, entonces, en realidad, como les digo, en los estudios que se han hecho, no hay algo que diga, pues esta es la razón, pero lo de las infecciones virales, pues básicamente se ha visto que hay quienes han tenido presencia, digamos, de verrugas en la piel y dicen, bueno, pues esto está relacionado de origen viral y luego casualmente también empezó a desarrollar ahora queratosis seborreica y aparte pues se exponía al sol, pues debe haber alguna conexión, pero en realidad no se sabe. Y el factor genético se dice porque, pues si mi abuelito, digamos, tenía este problema, estas tumoraciones en la piel, pues a lo mejor cuando yo llegue a su edad, pues también yo lo voy a presentar. ¿Por qué? Porque ya en la familia pues ya existe. Eso es lo único que se sabe, pero en realidad una causa como tal no la hay. Entonces, aquí vamos a ver en esta imagen lo que les platicaba. Nosotros vemos estas que son muy comunes, como les decía, que las encontremos ya en personas mayores y si no las han visto, cuando la próxima vez que salgan a, no sé, a la tienda o algo, vean a los vecinos, pongan atención y van a ver cómo hay muchas cosas que podemos ver en la piel. Entonces, esta es la más común. Si yo la pudiese ver con un dermatoscopio, con una lupa, tan solo con una lupa, yo puedo encontrar cualquiera de estos dos aspectos. Puedo encontrar que tiene este aspecto que se ve, como les decía, de forma o relieve irregular, pero nuevamente la pigmentación, ¿cómo se ve? Uniforme. No veo cambios bruscos, ¿verdad? De un café a un negro, se ve uniforme. Ahora, la textura, pues sí se ve seca, es verrucosa
y eso sí, ¿verdad? Está bien limitada. Esta otra presentación que vemos aquí, ustedes van a ver que pues ya tiene un aspecto, como les decía, un tanto como de costra, como grasosa, se ve, ahí se alcanza a ver ese aspecto como ceboso. Y este tipo de queratosis es la que les platicaba, que a veces el mismo paciente se rasca y se trae consigo pues una pequeña parte como de costra o de escama, y pues que sí tiene ese factor grasoso. Eso es precisamente lo que vamos a estar viendo. También puede presentarse de esta manera, que son planas o reticuladas, pero si las vemos con una lupa, pues también vamos a ver este mismo patrón, ¿verdad? No es lisa completamente. ¿Dónde las vemos? Pues generalmente, como les decía, es el rostro, la zona del cuello, el tórax. Son los sitios más comunes, pero pues vamos a ver que va a variar. Eso es lo más común que yo puedo ver, pero va a variar. Hay personas que están completamente hasta toda la espalda, todo el tronco, o sea, llenos. Y bueno, el color, como les decía, tiende a ser generalmente en tono café, puede pasar hacia tonos un poquito más claros, incluso amarillentos, y el amarillento es este compuesto que se ve como ceboso, grasoso, eso es lo que le da ese tono medio amarillento. Pero, repito, pigmentación uniforme. Ahora, si nosotros ya tenemos el paciente y queremos pues ver efectivamente de qué se trata, con un dermatoscopio vamos a ver propiamente este patrón que se llama patrón en cielo estrellado. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues bueno, vamos a ver estos quistes que están distribuidos en toda la zona de la tumoración. Ahora, si ya nos vamos directamente a hacer un diagnóstico histopatológico, bueno, pues también nos ayuda para que nosotros podamos respaldar el diagnóstico. Pero bueno, pues esto ya el patólogo es quien se va a encargar de darnos el resultado. Realmente, básicamente nos va a hablar de la hiperkeratosis y la papilomatosis que va a haber en esa zona del tejido. Perdón. El diagnóstico diferencial, otra vez lo ampliamos. Cualquier tipo de lesión cutánea, ¿verdad? Nos puede poner para diferenciar. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar en todo lo que yo voy a evaluar? Primero que nada, la uniformidad en el color, ¿verdad? Si el color está, como les decía, ya pues muy extremo, si los bordes son completamente irregulares y no están bien definidos, si yo veo presencia, por ejemplo, de telangiectasias, zonas de piel adelgazada, presencia de costras, úlceras, pues todo eso ya no es normal, ¿verdad? Ya ahí ya me está hablando de que probablemente estoy ante otra situación y pues ya tengo que estudiar más a fondo. ¿Cuál es el tratamiento de la queratosis seborreica? Pues otra vez, el tratamiento es cosmético. Generalmente no molestan. Hay veces que hay quienes dicen que con el roce de la ropa, con el sudor, a lo mejor les causa como picazón, les molesta, les da algo de prurito, ardor. Y bueno, en esos casos pues sí acuden y se lo tratan porque ya no lo quieren tener porque les molesta. Y en etapas, como les decía, a veces pues un poquito más jóvenes se preocupan más porque no les gusta cómo se ve y pues acuden. ¿Qué técnica se va a usar? Pues hoy en día también hay muchas, desde que se utiliza láser, propiamente lo que es la cirugía de extirpación, curetaje, etcétera. ¿Cuál van a ser? La que ustedes consideren, si es que están ustedes involucrados en esta área, que sea la más adecuada. Obviamente hay que evaluar la zona de afectación, obviamente ver si está en el rostro, si está en una zona que no es visible y qué cantidad de tumoraciones de queratosis tiene para saber cuál voy a tomar, cuál voy a elegir, ¿verdad? Entonces el tratamiento es individual. Y el fibroma péndulo o papiloma cutáneo, que recibe su nombre por la forma que tiene. Este fibroma pues es blando, ustedes lo palpan y está blandito, es móvil, perdón, es que ya tengo rato con la garganta que no la puedo, he hablado tanto toda la mañana que ya empiezo a sentir que ya me arde, perdón. Uy, bueno. Continúo. Entonces, este fibroma, como les digo, es blando y pues tiene la característica de que se llama fibroma péndulo
porque, bueno, ustedes saben que un péndulo generalmente, pues, es un objeto que tiene una porción, ¿verdad?, de la que cuelga y luego pues tiene el objeto como en el reloj, ¿verdad? Está. Aquí es algo muy parecido. Vamos a ver que la textura o la forma, pues es una tumoración y está unida, si se fijan aquí, por una porción de tejido mucho más delgado. Y pues la parte superior, pues forma propiamente la tumoración en sí. De ahí es que viene ese nombre. Pues usualmente es uno solo. Nada más va a aparecer uno solo. No vamos a tener así ni bilateral ni nada. Es uno solo regularmente el que tenemos y el tamaño puede variar desde 1 a 3 centímetros, ¿sí? Y el color va a ser ligeramente más oscuro que la piel, pero casi siempre es muy, muy parecido al color de la piel de la persona. ¿Y dónde lo puedo encontrar? Pues prácticamente en cualquier parte del cuerpo. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer ante esta situación? Bueno, pues si el paciente viene conmigo, la mayoría de las veces es por dos razones. Porque no le gusta cómo se ve o porque el sitio donde lo tiene le molesta. Si está, imagínense, digamos, en un pliegue. Vamos a suponer que está en el pliegue inguinal. Imagínense, ¿creen que le molestaría? Definitivamente sí. Con el roce de la ropa interior, con la presión, a lo mejor si es varón del pantalón, o sea, no lo van a querer tener. Entonces, generalmente vienen por eso, porque les molesta donde está o porque simplemente si lo tienen en una parte visible no les gusta cómo se ve. Técnicas, igual, hay varias. Puede ser desde que propiamente con bisturí se extirpe, se utiliza algún láser, una electrocoagulación, etcétera. Lo que ustedes consideren más adecuado de acuerdo al sitio donde lo tiene y obviamente si no tiene nada más, ¿verdad? Hay que evaluar siempre al paciente. Generalmente pues eso ya no nos toca a nosotros, eso ya se manda directamente, se deriva a especialista, ¿verdad? Y ellos se encargan. A menos que tomes pues una maestría en medicina cosmética, bueno, pues ¿por qué no, verdad? Va a ser tu área de trabajo. Los tumores cutáneos malignos, ahora sí vamos a ver propiamente lo que son los epiteliomas, que son los que nos van a interesar. Y bueno, reciben este nombre porque pues básicamente provienen de las principales capas de nuestra epidermis. ¿Cuáles son? Si ustedes se acuerdan desde aquel capítulo que veíamos al inicio, ¿se acuerdan de los estratos, el estratocorneo, todo eso que vimos? Bueno, aquí lo volvemos a ver. Entonces, en las capas de la epidermis vamos a ver que se van a desarrollar este tipo de tumoraciones, lo que es el carcinoma vasocelular, espinocelular y el melanoma. Y el nombre lo reciben de acuerdo a qué es lo que están afectando. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, ¿qué afecta? Pues a partir de nuestro estrato basal, espinocelular, a partir del estrato espinoso. Y el melanoma, pues de los melanocitos, que ya sabemos que no nada más están en un solo sitio, hay en el estrato basal, hay en el estrato espinoso, ¿verdad? Van cambiando y van madurando, pero los tenemos distribuidos. Entonces, a partir de aquí es de donde provienen estos epiteliomas. Y bueno, el primero que vamos a ver es el vasocelular. Y vamos a ver como ya, perdón. ¡Ay, Odi! Es que se alborotan, les digo. Denme un segundo para... Está fascinada, no sé qué vio, qué oyó y está congelada. Ya saben que les habla uno y se quedan así. ¿Oyeron? Pero bueno, entonces, como les decía, el vaso celular pues va a afectar el estrato basal. Este es el carcinoma más frecuente, no lo olviden, más frecuente de la piel. ¿Cuál es? Vaso celular. Si les pregunto por ahí, por ejemplo, de los carcinomas, ¿cuál es el que es el menos malo? El que no es tan malo, es malo, pero no tanto. Carcinoma vasocelular. Déjenles digo por qué, porque por ahí muchos, pues digamos, especialistas, docentes, utilizan por ahí una frase, ¿verdad? Que dicen, es el malo menos malo, así dicen. Y se refieren al vaso celular. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, porque si es un carcinoma, sí es malo, pero tiene la característica de que crece muy lento y no da metástasis.
Entonces, por eso dicen que no es tan malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es localizado. Entonces, si alguien les pregunta, porque no me acuerdo si en el nacional viene o no, pero creo que sí preguntan, pero no recuerdo cómo estructuran la pregunta. Pero bueno, cuando les pregunten cuál es el carcinoma que es malo, pero que no es tan malo, bueno, pues es el vasocelular. Y esa es la razón. El simple hecho de que no da metástasis y que tarda mucho tiempo en crecer. Entonces ahí les va otra clave para cuando ustedes tengan un paciente. Este tipo de carcinoma lo encontramos la mayoría de las veces, adivinen en quién, otra vez, sexta y séptima década de la vida. Generalmente lo vemos en personas ya grandes. ¿Por qué? ¿Por qué en ellos? ¿Por qué no en gente más joven? Por lo que acabo de decir. Acuérdense que no es tan malo. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo en evolucionar. Entonces, estos pacientes a veces llegan a la consulta por otra cosa y resulta que por ahí les ves en la cara, en el labio, una lesión ulcerada, ¿verdad? Y les preguntas y te dicen, ay, no, hombre, tengo muchísimos años con eso y pero no me molesta. Y luego les dices, pero bueno, o sea, lo traes con una costrita o ahí como que te sangra, ¿te acabas de lastimar o qué pasó? No, hombre, siempre está así, tengo muchísimos años que me sangra, me sale una costra, pero no, hombre, no me molesta. Casi siempre te dicen esas cosas. Y tú así, ¿cómo que llevas con esa lesión años y nunca te la has atendido, nunca te has preocupado por ver qué es? Bueno, obviamente es nuestra culpa porque nosotros nos falta hacer promoción a la salud, nos falta educar a la población en este tema. Pero bueno, a lo que voy es eso. Ese es el clásico caso y lo vemos en esa etapa por la larga evolución. Nuevamente, ¿qué factor es lo que me va a desencadenar que esto ocurra? Pues se habla nuevamente de la exposición a los rayos ultravioleta. Eso es lo que sí se sabe que pues es lo que lo desencadena. ¿Dónde voy a encontrar las lesiones? Generalmente están en el rostro. Pueden ser principalmente en esta zona, en la zona nasogeniana. Puede llegar a afectar incluso lo que es la zona de los labios. Y bueno, vamos a ver que hay varias presentaciones. Esto se refiere a cómo yo lo voy a ver. Exofítico, plano, ulcerado o pigmentado. Esas son las formas. Entonces, vamos a ver que la más común, la forma en que yo más lo voy a ver es la nodular. Y la nodular, como les decía, pues es una lesioncita que va a traer el paciente ahí. Tiene una porción que se ve como que lisa, brillante. Y muchas de las veces yo voy a encontrar que tiene presencia de costra. ¿Ok? Alguna costra chiquitita por ahí. Y cuando yo lo vea con la lupa, yo voy a ver presencia de telangiectasias. Si yo veo telangiectasias ahí, automáticamente eso no es un EVO, eso no es un hemangioma, eso, o sea, no. Esto me está hablando de que hay algo más ahí y generalmente tiene que ver con un carcinoma, ¿ok? Entonces, las telangiectasias son así como que la alarma, ¿ok? Entonces, voy a ver, como les digo, que es la forma más frecuente, la nodular, quiere decir que es palpable, no es plana. Es la forma más frecuente y pues el tamaño puede variar de 1 a 2 centímetros, pero desde que inicia, que mide unos milímetros a que llegue a alcanzar esto, en esta forma en específico puede tardar 2, 3 años para que se empiece a ver el nodulito, ¿sí? Para que tú ya veas el nódulo. Acuérdense que este va a ser lento. Hay otra forma que se llama pseudoquística. También digo, yo creo que si ustedes lo ven, dices, creo que no tengo dudas. Automáticamente, si ustedes se fijan, lo primero que vemos aquí, ¿qué hay? Telangiectasias, ahí están. La piel, ¿cómo se ve? Adelgazada, lisa, brillante, presencia de costra, incluso hasta tiene unos cambios de coloración aquí que se ven como en tono amarillento. Y estos cambios de coloración es ¿por qué? Porque está teniendo degeneración de las células que hay en la zona y pues esos cambios morfológicos que está viendo son los que me dan todas esas características. Y la otra forma, que es la vegetante, bueno, esta como les digo también, pues tú lo ves y dices, ay, no tengo duda, eso es algo definitivamente malo, o sea, ¿sí o no?
se ve y dices, pues esto no puede ser un eco o algo normal, algo está ahí, no sé qué es, pero es algo malo. O sea, no hay manera que tú lo veas y digas, ay, no, hombre, es otra cosa. No, es muy raro, pero sí pasa. Sí, de repente te los vas a topar en la consulta que vienen porque les duele la garganta y, oh sorpresa, traen por ahí una lesioncota y no les importa. Se los digo por experiencia, no porque me lo invente, de verdad. A veces llegan ahí con la lesión y ellos vienen preocupados por otra cosa que nada que ver y dices, tú, pero si traes ahí un carcinoma, o sea, y ni siquiera lo habían visto. Pero bueno, así es. Otra de las formas, que son las formas planas, vamos a ver estas. Lo que es la superficial, en la cual vamos a ver la presencia de una placa, y es una placa que es eritematosa. También tiene bordes brillantes, y si ustedes se fijan dentro que vemos, hay presencia de pequeñas, si se fijan, costras. Y si nosotros pudiésemos ver, pues no está tan visible aquí las telangiectasias. Aquí lo que me está marcando y que me hace pensar es la textura, ¿no? Es una piel que se ve brillante, que se ve eritematosa, que veo costra, que veo zonas como que de sangrado. Bueno, pues esto no es normal. Está la forma escleroatrófica o cicatrizal. Esta sí es una forma que es plana y que yo voy a ver una zona, digamos, de atrofia. Voy a ver la piel normal, inmediatamente se ve el cambio, ¿verdad? Hacia una piel que no sé si lo logren distinguir en la pantalla, pero se alcanza a ver como blanquito y luego ya se ve una zona como rosita y como que un tanto hundida. Esta es la atrofia de la piel, ¿verdad? Ahí se pierde ese cuadriculado normal que deberíamos de ver de la piel, ahí se pierde. Y tiene la característica, esta forma, de que puede afectar hacia lo que es cartílago y hueso. Porque acuérdense que lo que es el vaso celular, se dice que no es tan malo porque no da metástasis, pero sí infiltra. Por eso es malo. ¿Por qué? Porque va a infiltrarse a las estructuras que tiene adyacentes, como que puede ser como el cartílago o hueso que se encuentre cercano a la zona. Entonces sí es malo, ¿verdad? O sea, pero repito, no tanto porque tarda muchos años para llegar a esa etapa. Ok, la forma morfeica o esclerodiforme, pues habla de que pues nos va a dejar zonas también atróficas, esclerosas, que también si se fijan, pues vean esta imagen, tiene una zona en la cual la piel se ve otra vez lisa, brillante, telangiectasias, pero sobre todo se marca mucho la atrofia que hay en ese sitio. Y pues bueno, comienza a haber como una destrucción del tejido, o sea, va perdiendo sus cualidades. Y este también es muy raro y tiene la característica de que solamente lo vamos a ver en el rostro. Ahora, hay otras formas que son las ulceradas. Yo creo que esta, sobre todo el nódulo ulceroso, es lo que le decía que también ese lo vamos a ver con mucha frecuencia. Este lo vemos mucho en la gente, como les decía, ya mayor. Los vemos ahí. Si ustedes dan una vuelta, a lo mejor en las salas de espera, de perdido al menos uno. Alguna vez han visto, ¿verdad? Al menos uno que trae este tipo así de lesiones en el rostro. Y la verdad, muchas veces ellos ni siquiera saben por qué, porque no se lo han atendido. Bueno, esos son los nódulos ulcerosos y bueno, pues son nódulos, es una lesión elevada, en bordes brillantes, lisos, nuevamente úlcera, costra, zonas de sangrado, telangiectasias. Acuérdense, eso es así inmediatamente que me tengo yo que pensar. La forma ulcus rodens, bueno, pues esta simplemente no empieza con un nódulo que después se ulcera. Esta desde el principio, desde que empieza, sale una úlcera. Y de ahí pues simplemente nunca sana. Cada vez está peor y más grande y más grande y más grande. Y nuevamente, ¿cuál es el problema? Que aunque aquí afuera yo estoy viendo en la piel una lesión pequeña, pues realmente por dentro está infiltrando. Crece hacia adentro. Entonces no va a haber metástasis, pero va a haber infiltración. ¿Hacia dónde? Hacia lo que tenga cerca, ya sea cartílago o hueso, y lo va a ir destruyendo. Y esta forma, que es una forma pigmentada, en la cual, pues, francamente, ustedes ven el color, ¿verdad? Se ve completamente oscuro. Pero de lo que acabamos de ver, ¿a qué les recuerda? ¿Se parece a algún tipo de mangioma? Vimos unas malformaciones vasculares que les decía yo en las manos, a veces se ven la textura elevada, a veces
A veces son muy evidentes y les dije, se ven violáceas. Déjenme, no los quiero marear, déjenme regreso a la diapositiva nada más para que la vean. Permítanme, porque no quiero marear. Pero sí me gustaría que se regresen y que la vean para que vean la diferencia de lo que acabamos de ver contra esta. Permítanme. Aquí está. Ok. Ok. Se fijan que les dije que a veces iba a haber algunas que son muy evidentes, que les dije, hay veces que puede ser que son como tipo nodulares, pero generalmente pues son zonas mucho más amplias y que aumentan, como les decía, con el llanto, con el esfuerzo se hacen más evidentes y que ya en etapas adultas pueden llegar a ulcerarse. Bueno, con estas es con las que tenemos nosotros que pensar que no será eso, sí será, en fin, eso es a lo que me refería. Déjenme les comparto donde estábamos, permítanme. Ok, entonces ahí ya vieron ahorita la diferencia. En cuanto a este tipo de lesiones, pues a lo mejor en algún momento cuando la estamos viendo, pues tiene el color violáceo oscuro, a lo mejor se ve así, pero pues ¿qué me tengo yo que preguntar? Desde que estás chiquitito, desde que naciste lo tenías. Y si te dicen que no, entonces ¿qué? Me alarma esto es nuevo, entonces no puede ser que que tenga que ver con los hemangiomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más probable que tenga? Pues lo más probable es que estamos ante un carcinoma. Entonces, nuevamente, ¿qué me sirvió ahí? La topografía, la morfología, la historia clínica, el grupo de edad donde yo lo voy a encontrar. ¿Ok? Bueno, quería nada más que vieran este punto. Entonces, aquí la característica es que el pigmento, la coloración oscura, no va más allá del borde de la lesión. Es decir, está bien delimitado, bien marcado, se ve la piel sana, digamos, y luego la lesión. Entonces, esto es lo que tenemos que poner atención. Puede haber úlcera, puede estar el nódulo nada más sin todavía haberse ulcerado, pero pues me va a llamar la atención mucho también, obviamente, el tiempo de evolución. Entonces, todo este tipo de lesiones, pues siempre hay que hacer el estudio histopatológico, porque con eso es con lo que yo voy a confirmar ante qué estoy. Entonces, en el reporte generalmente, cuando ya estamos hablando de este tipo de tumoraciones, pues nos van a hablar de la presencia de nidos de células basaloides y una empalizada periférica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, vamos a ver esta imagen que está aquí. Ustedes se fijan que se ven así como si fueran grupos. Esos grupos son los nidos, ¿ok? Esto es un nido. Estos grupos o estos nidos tienen lo que se llama empalizada periférica. Son las células que se ven aquí. ¿Se fijan cómo se ven como todas formaditas? ¿Así? Esa es. Entonces, si a mí me reportan esto, la empalizada periférica, los nidos. Y bueno, también puede hablar del artefacto de retracción, que quiere decir que aquí se ve como una hendidura. Esas, bueno, pues ya sabemos ante qué estamos, ¿verdad? Ya estamos ante la presencia de un carcinoma. Entonces, para el diagnóstico yo necesito la clínica, tiempo de evolución, topografía, morfología, etcétera. Mi diagnóstico histopatológico que me dé estos datos para yo poderlo diagnosticar. Diagnóstico diferencial, nuevamente, cualquier lesión cutánea que tenga algún grado de descamación, costra, telangiectasia, yo tengo que investigar. Pero acuérdense siempre, grupo de edad, tiempo de evolución clínica, y con eso ya yo puedo llegar fácilmente. Tratamiento, bueno, el tratamiento va a depender obviamente de que me haya reportado histopatología, pero para poder tener el reporte histopatológico, ¿qué tengo que hacer primero? Pues una biopsia. Entonces, se dice que la biopsia y el tratamiento, pues, van de la mano. ¿Por qué? Porque tú tomas la decisión qué tipo de biopsia vas a hacer para mandar al patólogo y después, con el resultado, decir, necesito algo más, necesito radioterapia, necesito una resonancia, ¿qué voy a hacer? Entonces, tu biopsia puede ser que solamente sea marginal, solamente donde tú calculas, ¿verdad?, los bordes de la lesión, o cuando tú estás sospechando que es algo maligno, como un carcinoma, ¿verdad? Tienes alta sospecha por la infiltración y todo, pues siempre dejas un margen
de piel sana y ahí tomas. ¿Cuál es el problema que va a tener? Pues que muchas veces la cuestión estética, ¿verdad? A lo mejor vas a tener que hacer la resección de una gran parte, pero pues ni modo. O sea, hay que hablar con el paciente y explicar. Ok, vamos a ver ahora el espinocelular. Y el espinocelular afecta ¿a quién? Al estrato espinoso. Y ahora sí, si hablamos de los malos, este es el malo más malo. ¿Ok? Este es el más malo. ¿Por qué? Porque este no nada más infiltra. Aparte que infiltra, da metástasis. Y aparte crece rápido. Entonces, vamos a ver que esa es la diferencia entre el vaso celular y el espinocelular. Por eso lo que les decía de esa definición. Entonces, bueno, pues obviamente este es malo, va a tener también diferentes formas, puede, como les digo, crecer muy rápido y puede hacer metástasis fácilmente a través, pues, del sistema linfático, vía hematógena, en fin, viaja, pero rápido. Entonces nos da mucho problema. El primer cáncer que regularmente vamos a ver nosotros en el país, pues es el vaso celular y el segundo sería este, que es el espinocelular. Y bueno, otra vez, no se sabe exactamente por qué, pero sí se sabe que tiene que ver con la exposición a los rayos ultravioleta. Otra vez. Por eso es que es bien, bien importante utilizar filtro solar, cubrirse, protegerse. ¿En quiénes es más común? Generalmente en varones, y el hecho de que sean varones tiene que ver con el trabajo que desempeñan. Ustedes saben que un campesino, un comerciante, por ejemplo, que los que nos venden el elote, los que nos venden las raspas, todo eso que nos gusta, pues la verdad son personas que por su trabajo están en la calle y tienen que caminar largos periodos en el sol. Entonces, por eso es que es más común en ellos. Ahora, vamos a ver que para que se desarrollen, pues tiene que haber una exposición a los rayos ultravioleta durante largo tiempo y nuevamente, el grupo de edad generalmente tiene que andar por ahí de los 50 a 60 en promedio, pero acuérdense que conforme van cambiando los tiempos, las costumbres, pues ese grupo se hace a edades más tempranas. Ejemplo, ahorita, ¿qué pasa en las vacaciones de Semana Santa? ¿A dónde les gusta ir a la mayoría de los jóvenes? A la playa, ¿no? Bueno, hay quienes tienen la oportunidad de ir a la playa y qué padre, ¿no? Pero hay quienes tienen la oportunidad y lo hacen como que, ay, pues este finecito y el finecito, porque tengo alberca, ¿verdad? Y les encanta solearse, pero no se protegen. Entonces también eso hace que ahora el grupo de edad ya no nada más son los 50 y 60, también tenemos gente joven, 30 años, 20 y tantos años, 40 años y que ya están presentando. Entonces no lo olviden, nada más para que no digas, ay, pues es que tiene 20 y tantos años, no creo que sea. No, sí puede ser, sí puede. Ok, otra vez, ya dijimos, en este caso, el estrato que va a afectar, pues es el estrato espinoso y pues la diseminación, como les dije, y la infiltración, pues puede hacerlo por diferentes vías, desde que viaja a través del sistema linfático, el sistema vascular, o sea, vía hematógena, también puede hacerlo a través de las raíces nerviosas. Entonces, a donde quiera se va. Y eso es lo malo. Entonces, de los factores, como ya les dije, la radiación es ultravioleta y aquí se agregan 2 puntos más. Uno, soralenos. ¿Se acuerdan que los acabamos de ver? ¿Quién los tenía? ¿Se acuerdan? Los perfumes, los desodorantes, maquillajes, tantas cosas que lo poseen. Bueno, en los estudios que se han que se han hecho hasta ahorita, se ha descubierto que el uso de un soraleno con la exposición a los rayos ultravioleta, hagan de cuenta que hace el match y el factor se da para que se pueda desencadenar. Entonces, por eso es que también hoy en día hay muchos productos que te dicen, este es orgánico, este no contiene sustancias no sé qué y todo. ¿Por qué? Por esto, ¿ok? Y antes de que se me cierre, me queda 1:10, también hay una relación donde se ha visto que si alguien tiene una cicatriz, generalmente que sea de una quemadura, algún sitio donde hay una úlcera o hay una dermatitis que no se ha quitado en mucho tiempo, es algo crónico, no se sabe por qué, pero eso más exposición solar, carcinoma. Eso es lo que se ha visto, pero no sabemos por qué.
Ok, vamos ahora sí, la última parte. Nos desconectamos y regresamos. Les prometo, estamos por entrar a melanoma y vamos a acabar. Aquí los veo enseguida. ¿A poco no? Todos así. Ajá. Sí, sí. No, sí es un tema interesante, pero pues bueno, a veces sí es tedioso, o sea, pues oírme hablar horas y horas y horas y horas. Ay, no. Hasta yo misma digo, Dios mío, he hablado tanto y no me he podido callar. Ah, qué horror. Créanme que después de aquí salgo y miren, yo calladita. Bueno, vamos a seguir con esta parte que les estaba platicando. Déjenme, les comparto. Ok, entonces les estaba diciendo que pues en realidad no se sabe el por qué. Y digo, no se sabe porque pues hay estudios donde dicen, bueno, sí, que porque tiene que ver el rayo ultravioleta con una célula que ya se afectó la arquitectura y bueno, pero en realidad no hay algo que te diga, sí, cuando se junta esto con esto, ocurre tal cosa y por eso se desata, o sea, no lo hay. Entonces, sigue siendo nuevamente la exposición a los rayos ultravioleta y pues esa relación, principalmente, como les decía, en tipos de virus, con el virus del papiloma humano, con el VPH es con el que más se relaciona. Y bueno, se desencadena y esos son sitios donde aparece. Y vamos a ver ahora que de ahí, de este tipo de carcinoma del espino celular, pues tenemos también clasificaciones y es en base a como yo lo veo, ¿verdad? Y esto es la clasificación de acuerdo a la forma, pues es superficial, nodular, ulceroso y la presencia de epiteliomas múltiple. Y vamos a verlas aquí. Primero que nada, lo que sí tienen en común el vaso celular, perdón, el espino celular, es que cuando me hagan el estudio histopatológico, si a mí me regresan en la información y me dice presencia de perlas córneas, automáticamente ya sé que es espino celular, ¿ok? Entonces, esa la tienen que saber para el examen. Ya se las dije. Ok, entonces, vamos a ver qué les decía, que tiene que ver con la exposición solar y que pues que hay sitios predilectos y casi siempre pues es la zona que está expuesta al sol. ¿Dónde lo voy a ver con mayor frecuencia? Pues generalmente es en el rostro. Puede aparecer en lo que es en el labio y si es en el labio inferior. ¿Por qué? No sabemos, pero generalmente es el inferior. Las mejillas, el pabellón auricular y a veces puede afectar propiamente lo que es la mucosa oral, incluso hasta la mucosa genital. Y dicen, bueno, pero ¿por qué los genitales? ¿Por qué la mucosa? Digo, si no andamos desnudos todo el día, ¿verdad? Como para decir, pues es que todo el día me expuse al sol y por eso los genitales también, ¿verdad? O sea, como que no entra ahí. Bueno, es de ahí el por qué la teoría de que aquellos que han tenido alguna infección previa, como un VPH, pues pueden desarrollar este tipo de carcinoma. Lo acabamos de mencionar ahorita, ¿verdad? Que había una relación entre eso y exposición solar, pero no se sabe exactamente por qué. Entonces, un paciente que haya tenido pues esta infección por VPH y una exposición crónica al sol, le encanta solearse, es muy probable que también en la zona genital lo vaya a manifestar. Pero repito, pues si me preguntas, ¿pero por qué? Pues en realidad no se sabe. Simplemente se sabe que hay esa correlación y hasta ahí. Entonces, paciente que le encontremos por ahí alguna lesión, ¿verdad? Que me haga pensar en un carcinoma y que pues, hay que revisar bien ese historial clínico, ¿verdad? No vaya a ser que también por ahí, si tiene o tuvo presencia diagnosticada ya del VPH, pues a lo mejor y más adelante, pues también puede manifestar en los genitales. Ok, la forma superficial o lo que es la plana está, pues es como una especie, digamos, de placa que va a estar simplemente en la epidermis y pues puede durar meses o años y que solamente se mantenga aquí. De todas las formas que se presentan, la forma, digamos, superficial sigue siendo mala porque sí puede llegar a infiltrar y puede llegar incluso a dar, como les decía, metástasis, pero en la forma superficial tiende a quedarse nada más en la epidermis sin irse más allá.
durante meses o años. Entonces, estas placas son placas que son pues irregulares y se fijan la coloración, tan solo en esta imagen que les señalo, ¿se ve todo el color uniforme? ¿Verdad que no? Vemos más oscuros, más claros, más rosas, vemos diferencias, incluso hasta se ven zonas ya como que a lo mejor, como en esta, ¿verdad? Que a lo mejor tenía costra y se descamó. O sea, se ve mal, no se ve normal. Y bueno, en la enfermedad de Bowen ya lo vimos en el BPH, ¿verdad? Que generalmente pues está en la superficie de la piel, pero pues específicamente en los genitales. Y eso es a lo que me refería, ¿verdad? Que se habla de que eso puede aparecer. Y las placas pues pueden medir desde 1 hasta 10 centímetros. La forma nodular, esta forma pues es también una de las más comunes y esta es la más mala. La más mala del espino celular. ¿Por qué? Porque es la que da más metástasis que todas las demás formas, ¿sí? Y esta forma nodular, pues lo que vamos a ver es que tiene una abundante formación de queratina. Entonces, son lesiones que son pues elevadas, nodulares, pero que si tú las tocas, son duras, como si estuvieras tocando un hueso. Así de duras son. Y de aquí es de donde se forma lo que alguna vez, no sé si en vivo o en la televisión han visto a alguien con lo que le llaman un cuerno cutáneo. ¿Les ha tocado verlo? ¿No? ¿O nada más en los libros? Bueno, los cuernos cutáneos, obviamente, pues están hablándonos de una forma nodular de un carcinoma espinocelular. Y bueno, la forma vegetante que decíamos que pues esta también son de las que no son tan comunes, pero pues que sí aparecen, pues esta también es de larga evolución y esta forma es la que puede aparecer en esos sitios donde ya tuvimos nosotros una lesión. Esa relación que les decía, que hay una cicatriz, una úlcera y exposición a rayos ultravioleta y que ahí aparece, bueno, esta es la forma que se ha visto que aparece en esos sitios. Y bueno, cuando hay la perdón, todavía me trabo, es que a veces como que mi mente se programa a hablar de una manera. Cuando vemos epiteliomas múltiples, cuando vemos varios, a veces pareciera ser como en esta imagen, como que están juntos y como que es uno solo, que parece la lesión vegetante. Pero pues en realidad no, ¿verdad? Estamos viendo una combinación de diferentes tumoraciones y no una sola. Y bueno, pues vamos a ver que a veces se combinan, ¿verdad? Tenemos epiteliomas que pueden ser, por ejemplo, en este caso, un vaso celular con el que se forma en el espino celular. O sea, se combinan las formas también. Y bueno, pues para el diagnóstico ya les dije clínico, histopatológico, si veo perlas córneas ya sé de quién me hablan. Y bueno, después de ahí pues hay clasificaciones. Está la de Breslow, está la de Broders, para estadificar, ¿verdad? Hasta dónde está afectando, qué porcentaje, etcétera, qué es lo que voy a indicar después de que ya lo tengo clasificado. Y bueno, pues el diagnóstico diferencial, pues vamos a ver con aquellas lesiones que sean de tipo nodular y nuevamente, ¿qué es lo que me va a ayudar? Tiempo de evolución, cuadro clínico, topografía, morfología. ¿Ok? Tratamiento, el mismo, hay que hacer una biopsia. Desgraciadamente, la mayoría de estas lesiones son en el rostro, así que son zonas amplias donde se va a hacer la resección y no nos toca a nosotros, eso le toca ya al cirujano oncólogo, pero pues va a depender de la habilidad del cirujano y también, ¿verdad? Riesgo-beneficio, ¿verdad? Qué tan importante es la estética contra la salud, pero pues la habilidad va a determinar si realmente va a ser muy marcada la cicatriz o no. Y bueno, vamos ahora sí a la parte final. El bendito melanoma que tanto está pues es tan común que lo mencioné porque pues hoy en día se ha disparado la presencia. Y bueno, ¿de qué nos habla el melanoma? Pues vamos a ver que nos va a afectar lo que son los melanocitos, principalmente ahora pues obviamente a nivel de la epidermis y también nos puede afectar los que se encuentran en las mucosas. Entonces vamos a ver que el 90% de las veces va a afectar a los que se encuentran en la piel y ya en menor cantidad se habla de un 9% de aquellos melanocitos que tenemos en los ojos y un 1% de los que están presentes en el área de las mucosas. Entonces vamos a ver que también
es muy malo porque si no se atiende a tiempo, si no se detecta, pues puede dar metástasis a través de la vía hematógena o linfática. Entonces, tiene un alto índice de mortalidad si es que no se trata a tiempo. Este es el tercer lugar en los tipos de cáncer. Acuérdense, primero es ¿quién? ¿Se acuerdan? Sí lo tienes, Caleb, ya te vi. Vaso celular, segundo espino celular, tercero melanoma. ¿Ok? Ese es el orden. Entonces, de hecho es el orden en el que se los presenté también. Así que no se les va a olvidar así. Bueno, vamos a ver que se dice estadísticamente hablando que los hombres lo presentan con mayor frecuencia en la zona del tronco y las mujeres en las extremidades. ¿Con qué tiene que ver? Nuevamente, el hombre a veces, no todos, ¿verdad? Pero les gusta, digamos, exponerse al sol, en la alberca, a la playa, y pues obviamente están sin camisa, ¿no? Y las mujeres pues nos cubrimos un poquito más. Por eso es que las mujeres es más común en las extremidades. Y bueno, otra vez, ¿por qué pasa? Pues en realidad, otra vez, no sabemos. Lo que sí sabemos es que tiene que ver con la exposición a los rayos ultravioleta y aquí otra vez tiene que ver con la combinación del uso de soralenos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez, comprar productos. Si ya sabemos que el soraleno es un candidato, ¿verdad? Un factor que me va a hacer que yo pueda desarrollar un carcinoma, pues mejor lo evito, ¿verdad? Trato de comprar productos que no lo contengan porque ya lo sé. Entonces, es común también en los tipos de piel clara, se asocia más, eso no nos hace exentos, ¿verdad? No importa el tipo de piel que tienes, si no te cuidas, si no te proteges, pues es muy probable que lo vayamos a manifestar. Y aquí otra pregunta de examen. Si yo pregunto de los melanomas, que ya sabemos que el melanoma también es muy malo, pero hay varias formas. ¿Cuál es el más malo de los melanomas? Pues el melanoma nodular, ¿ok? Ese es el más malo. Aquí hoy ha sido el día de los malos, pero bueno, tenemos que aprenderlo de esa forma porque también de esa forma, cuando tengamos el diagnóstico histopatológico, pues sabemos ante qué estamos. Ok, el léntigo maligno, este es el menos agresivo, el menos malo de los melanomas. ¿Por qué es el menos malo? Porque miren, hasta entre 10 a 20 años tarda en extenderse. Es muy lento. Entonces, pues este tiempo de evolución es lo que hace que si yo lo encuentre en una población ya mayor, en personas de 60 a 70 años de edad, y eso es por el tiempo de evolución. Quizás, digamos, les encantaba solearse y tenían todo esto en etapas a lo mejor en sus 30 años, por ahí, y hasta después de los que 50, 60, ¿verdad? Ya se empezó a notar. ¿Dónde lo voy a ver? Bueno, pues generalmente es en la zona de las mejillas o en el cuello. Perdón ahí que está histérico. Y bueno, generalmente en pieles que tienen ya, pues como les decía, un fotodaño, que realmente se exponen mucho al sol, es ahí donde nosotros lo vamos a encontrar. Y pues esta va a ir creciendo muy lentamente, poco a poco, y puede, como les decía, alcanzar incluso tamaños hasta pues formar una placa de 7 centímetros, que es una placa pues que es irregular. Se fijan que no tiene la forma así definida, o sea, no está confinada, tiene bordes muy irregulares y tiene cambios de coloración. Entonces, este tipo de melanoma, generalmente, como les digo, pues va a tardar en aparecer, va a tardar en que sea diagnosticado también, porque ya para esta edad, el paciente, pues bueno, también ya tiene a lo mejor queratosis seborreica, a lo mejor ya tiene una hiperpigmentación por la exposición al sol. O sea, ya la piel ya está tan maltratada que a veces, como dicen, una mancha más al tigre, pues no se la notan. Ellos no la ven. Entonces, ahí está nuestro trabajo. ¿Dónde va a afectar? Pues este melanoma tiende, como les digo, a irse infiltrando y pues va a estar afectando propiamente hacia lo que es la dermis, va a irse
cada vez hacia capas más profundas. Vamos a ver este otro tipo, que es el melanoma de extensión. Este lo vamos a ver con mayor frecuencia y lo vamos a ver en la espalda en los varones y generalmente en las piernas en las mujeres. Recuerden que no es el sitio así como que nada más ahí. Es el más común, pero se puede ver en otras partes. Este tipo de lesión es el que vamos a ver con mayor frecuencia en aquellos jóvenes que desde edades muy tempranas les gusta irse a solear a la playa, irse a la alberca de forma súper así, constante, o en aquellas personas que desde edades tempranas trabajan, como les decía, pues en la calle, porque tienen que hacerlo así, salen a vender, salen al jardín a cortar el pasto y no se cuidan, ahí es donde más lo podemos ver. Y bueno, el problema que tenemos en este es que va a empezar a crecer hasta alcanzar en promedio 2,5 centímetros. Después deja de crecer, ya no crece, pero lo va a hacer ¿hacia dónde? Hacia abajo, hacia las capas profundas. Entonces, ya no va a afectar nada más hacia la periferia, la lesión que tú vas a ver, sino que va a estar afectando de forma profunda. Y bueno, el melanoma nodular, esta es, como les decía, el más malo, es el más agresivo, es el de peor pronóstico y bueno, este inicia como una especie de nódulo de tal manera que al principio pudiéramos pensar que pues pudiese ser un nevo, que pueda ser un lunar de tipo nodular, pero una vez que rebasa los 6 milímetros, de ahí en adelante comienza a crecer y se comienza a formar no nada más el nódulo, sino generalmente alrededor como una especie, digamos, de mancha o de placa. Y esto, pues la coloración va a ser variada. Puede ser desde un tono café que va a ir cambiando hacia tonos ya más oscuros, un azul oscuro o incluso hasta un tono negro. Y bueno, la característica que me va a hacer inmediatamente pensar si es que nada más estoy viendo el nódulo y no veo el resto porque no se ha desarrollado, pues que generalmente va a tener una zona ulcerada o va a haber presencia de vegetación, borde irregular, ¿sí? Y eso es lo que me va a hacer pensar. El melanoma acral, ¿se acuerdan que vimos los nevos que podían aparecer en la palma de la mano, en las plantas de los pies? Y les dije, hay que vigilarlos si esos no crecen. Esos también se pueden llegar a confundir con esto, con el melanoma acral, que puede iniciar pues como una pequeña, digamos, mancha que poco a poco pues se va extendiendo y va haciéndolo pues también de forma lenta y puede irse extendiendo no solamente, digamos, en lo que es la planta, también puede llegar a aparecer en la zona del lecho unguial y también puede irse, como les decía, infiltrando. Si lo hace a nivel de la zona unguial o periunguial, pues generalmente lo vamos a ver en el pulgar o en el primer ortejo. Son los sitios en los que, ¿por qué? No lo sé, no sabemos, pero pues ahí le gusta y ahí aparece. Entonces, hay que estar pendientes si estos cambian, si estos crecen, si se ulceran, pues obviamente ya no es un nevo, es un melanoma. Y pues obviamente lo tenemos que comprobar a través de la histopatología y en base al reporte, ¿verdad? A la información que nos den, pues nos van a ir marcando pues el nivel de afectación, qué tan profundo, porque acuérdense de lo que les decía, como en este tipo de carcinoma, a veces pues sí crecen a la periferia, pero el problema es que infiltran, van hacia capas más profundas y bueno, pues eso lo vamos a ver a través de la escala de Clark. Y como les decía, pues pueden hacer metástasis y pues lo hacen a través de la vía linfática, hematógena, a través de los nervios, se van por donde quieren. Entonces, pues son pacientes que nosotros, una vez que ya los diagnosticamos y decimos, sí, tienes esto, entonces ahora yo tengo que pedir estudios más a fondo en busca de qué, de metástasis, ¿verdad? Para poder saber exactamente en qué situación está el paciente. Y bueno, también se van a clasificar los estadios en base, ¿verdad? Pues hacia dónde esté, si está localizado o ya dio metástasis a otros sitios. Y dependiendo de eso, ¿verdad? Pues también es la esperanza de sobrevida, ¿verdad? Y así ya está en un estadio 3,
donde pues ya tiene metástasis a sitios distales, pues ya se habla de que en promedio es menos de un año, ¿verdad?, de vida en este paciente por la metástasis ya hacia órganos. Y bueno, pues dentro de eso, pues también tenemos lo que es el índice de Breslow, donde se evalúan las características que son las que nosotros tenemos que buscar. La asimetría, los bordes irregulares, la pigmentación si es regular o no, si sale más allá de la lesión o no, si mide más de esos 6 milímetros que les he mencionado desde el principio de los neos, que no se les olvide porque obviamente pregunto. Y la evolución, ya saben, ¿verdad? Si se elevó, se cerró, creció, se mantuvo, etcétera. El índice de Breslow nos ayuda para que nosotros podamos pensar si se trata de un proceso maligno o no. Para eso nos va a ayudar. Y pues los niveles de Clark, como ya dijimos, pues para ver hacia dónde, ¿verdad?, está invadiendo y poder de ahí clasificar los estadios. Pues el tratamiento, pues no hay vuelta de hoja, obviamente hay que quitarlo. Se tiene que quitar y pues ¿de qué va a depender qué técnica voy a utilizar? Pues depende del estadio, de la infiltración que tenga el paciente. ¿Ok? Y pues hasta ahí terminamos el tema el día de hoy, gracias a Dios. Mucha información, pero les repito, pues no sé, ¿verdad? A mí me gusta porque digo, es un tema muy padre, es un tema que necesitamos conocer y que aunque a lo mejor pues es tanto, pero nos quedamos como quiera con puntos importantes que nos van a ayudar a recordar cuando veamos al ratito un vecino, un paciente o algo, ¿verdad? Nos vamos a andar fijando las características que tiene, pues para saber si lo que yo tengo o lo que tiene esta persona me hace pensar en algo maligno o no. Les aseguro, yo cuando llevé esta clase la primera vez, ya después me andaba viendo en el espejo. Lo que yo tenía, andaba viendo a mi mamá en aquel entonces, andaba viendo a mi hermana, o sea, y digo, bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? De lo que tenemos a la mano nuestra familia y pues vamos a revisarlos a ver qué les encontramos. Pues espero que les haya gustado la clase a pesar de lo larga. Ojalá de verdad les sea de utilidad más adelante en su vida profesional y personal. Pues ya saben, voy a hacer todo lo posible por dejarles tarea y ejercicio de esto para que junten puntos para el final. ¿Y qué les puedo preguntar? Pues lo que ya les dije. Ya se los mencioné ahorita, les dije esto y esto y esto. Bueno, eso va a venir ahí. Entonces, por el día de hoy es todo. Los dejo. Cuídense mucho y pues los veo en la siguiente clase. Que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, doctora. Igualmente, doctora. Gracias por la clase. De nada, nos vemos.